Hola, ¿qué tal? Yo soy Eileen Cardet y te doy la bienvenida a esta nueva entrevista. Desde ya agradezco tu apoyo si le das like, si te suscribes y le das a la campanita. Empezamos. Hay historias de vidas realmente fantásticas, dignas de una película de Hollywood. Y lo que van a escuchar a continuación tiene de todo. Extraterrestres, guías espirituales, Jesucristo y los apóstoles y profecías también del fin de los tiempos. Le quiero dar la bienvenida a una mujer muy especial que te dejará reflexionando y haciéndote muchas preguntas. María Elena Sarmiento. Saludos para ti, María Elena. Gracias por Muchísimas estar. gracias, Eileen. No, gracias Me a ti por estar. siento feliz, muy honrada de esta oportunidad que tú nos estás entregando a todas las personas que hoy día sentimos que tenemos que entregar algún tipo de mensaje. Así es que un gran abrazo para ti, muchas felicitaciones por tu nuevo canal y también un saludo cariñoso para todas las personas que te siguen y que nos van a ver en esta oportunidad donde nos vamos a reunir a conversar como antiguos amigos. No, gracias a ti. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empieza esta gran aventura de tu vida? Bueno, empieza totalmente inconsciente. Yo diría que empieza como un pequeño hilo de Ariadna. Yo tenía un interés por ir a una clase de tai chi a la que me invitaron. No, nunca había hecho, solamente tenía curiosidad. Me invitó una persona, me encantó. La profesora que me hacía clases estaba preparando la venida de su profesor, Wan Xing, que venía a Chile. Y entonces yo fui a esa primera clase con este profesor y me encantó, me gustó mucho. Así es que conversé con él porque tenía unos meses libres, disponía de un tiempo y le pregunté si podría ir a estudiar a Buenos Aires con él. Y él me dijo que me iba a contestar al otro día, así bien parsimonioso. Yo dije que es raro, pero ¿cómo se toma un día? Entonces, mi profesor me dice el día siguiente, voy a recibirla como mi discípula, porque cada maestro tiene que dejar en su vida un discípulo. Y a mí me gustaría que ese fuera el caso. Así es que la voy a invitar, usted va a estar con mi familia, en mi casa, y va a ser muy bienvenida. Así es que, mira, me dijeron eso y yo tomé las maletas y partí a Buenos Aires. Nunca había estado en Buenos Aires, una ciudad fabulosa. Era muy joven, tenía 24 años. Y parto con todos mis bártulos a esta aventura como Karate Kid, pero en versión ordinaria. Así es que, bueno, yo fui una alumna bien aplicada. Hacíamos tai chi, conocí a otras personas allí también. Y todo iba como normal, como un momento en que yo, además el cambio del dólar era muy favorable, entonces era casi unas vacaciones, yo no tenía ningún plan de que me ocurriera esta tremenda historia que me ocurrió, pero ninguna señal previa, nada. Yo simplemente fui. Y cuando llevaba una semana haciendo tai chi, una noche despierto, pero no estaba en mi cuerpo, yo estaba mirándome desde arriba y vi una neblina y me pareció gracioso ver mi cuerpo, no tuve miedo, lo encontré como pintoresco, ¿sí? Lo que estaba observando. Y de pronto, Aileen, vi unos cables de colores en el cielo y esos cables de colores como si me hubieran tirado y en muy breve tiempo sentí que recorrí una distancia muy grande. Entonces llegué a un lugar blanco que me pareció la aurora boreal, el polo norte, porque en el cielo había nubes de colores, rosadas, verdes, amarillas, y dije, pero qué raro, ¿cómo voy a estar en el polo norte y no estoy durmiendo? Y miré a lo lejos y había un grupo de personas muy lejos, dije, voy a ir para allá para preguntar. Pero dije eso y de inmediato estuve rodeada de muchos jóvenes más o menos de la misma edad mía, pero de todas las razas, de todos los colores, y todos vestían igual, una especie de t-shirt blanca y jeans.
y estaban frente a una caverna. Entonces, todo el mundo en silencio, y yo dije, qué raro una caverna en el Polo Norte, y además aquí hay vegetación, al lado había como un pequeño arroyuelo, y este grupo de gente que yo no sé cuántos serían, pero serían más de 500 personas, era un grupo muy grande. Comienzan a entrar a esta caverna. Y yo dije, bueno, donde va Vicente va toda la gente, voy a entrar también. Así es que entré y me apuré. Yo dije, voy a ir rápido para llegar primero a donde va este grupo. Y todos muy en silencio y yo iba por el lado así más rápido tratando como de agarrar un buen lugar. Entonces, cuando de pronto, después de caminar un buen rato y además hacía como calor, tenía la sensación de calor, llegamos a un lugar como una explanada y allí tuve una visión muy sorprendente porque vi aproximadamente, no los logré contar, pero porque estaban en una semicircunferencia, pero aproximadamente unos 12 hombres iguales, como de unos 60 años, peinados hacia atrás, muy atléticos, pero también yo diría con gran madurez. No representaban en su rostro menos de 60, 70 años. Tenían el rostro de color cobrizo, los ojos café muy grandes, estaban vestidos de azul y lo más extraño y sorprendente era que estaban suspendidos en el aire, estaban flotando, pero además eran muy altos, deben haber medido alrededor de 3 metros. Entonces imagínate esta visión, estoy mirando hacia arriba a estos señores, ¿verdad? Que emiten una especie de respeto, un aura de respeto, y nos miran con, yo diría que con ternura incluso. Y entonces yo me asusto y pregunto, ¿qué estamos haciendo aquí? Y siento la voz del hombre que tenía al frente dentro de mi cabeza y me dice, todos ustedes están siendo preparados para el futuro y tú vas a conocer esto. Y me muestra hacia el lado una puerta que se abre y veo un computador muy grande. Y le dije, pero si yo no he estudiado computación, yo me preocupé. Y entonces él sonrió y su sonrisa yo la sentí en mi corazón. No importa, me dijo. Y luego vas a conocer esto. Y me muestra hacia atrás y veo en el aire suspendida una pequeña nave rosada, así como una lenteja rosada. Y como yo había visto un objeto similar en un pueblo cuando era chica junto con toda mi familia, inmediatamente exclamé, es un ovni. Qué lindo, le dije, ¿qué tengo que hacer para conocer eso? Y entonces este hombre contesta, todo lo que están haciendo está bien hecho. Y no recuerdo haber estado más tiempo allí ni cómo salí. Una Solo que pregunta, de María pronto me Elena. volví a ver, ¿Tú te ¿sí? sentías que estabas en tu cuerpo? O sea, la experiencia se sentía muy real. Absolutamente, muy real y yo estaba muy consciente, además, en ese momento. Entonces me posiciono nuevamente en este lugar blanco y vuelvo a ver estos cables, pero ahora me tiraron hacia atrás. Y cuando eso ocurre, vuelvo a tener esta sensación de desplazarme y caigo en mi cama con la sensación de que esto fue un golpe fuerte y me sentí muy mareada, me sentí muy mal y me costó volver como a sentirme tranquila como para volver a dormir. Y entonces al otro día en la mañana le cuento a mi profesor y le dije, mire lo que me pasó anoche. Y él se sorprende y se pone muy serio y me dice, esos son maestros, que es la primera vez que yo escucho esta palabra. Me dice, precisa hacer más tai chi. Y eso fue terrible porque me empezó a sacar a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 10, a las 3. Mira, hacíamos como, yo creo que unas 7 o 8 veces tai chi, unas series muy largas.
Pero mira, me cambió la alimentación también. Es como que él tomó una actitud extraña, así como si tuviera que entrenarme de verdad de una manera muy distinta y muy potente en relación el resto de los alumnos, y muy exigente. Yo lo acompañaba a él para todas partes, a sus clases, en la universidad, en fin, le sacaba fotografías de las revistas más importantes en Argentina. Era un personaje, mi maestro se llamaba Wan Xing, y en ese tiempo, ahí en su gimnasio, él hacía clases y ya era un hombre muy mayor, pero de excelente salud. Ahí está mi profesor, Wan Xing, este era su gimnasio y todos íbamos a estudiar ahí con él y nos enseñaba, a veces nos revelaba un pequeño secreto de un movimiento, pero todo tenía que ver siempre con la esfera, ¿sí? Cómo nosotros teníamos que lograr esta especie de redondez en los movimientos, de elegancia, pero también de fortaleza. Así es que entrenábamos mucho, yo practicaba muchísimo una y otra vez, una y otra vez. Me dolían las rodillas, mi profesor me ponía aguja en la rodilla, me dolía más. Y ahí otra vez y otra vez, repitiendo los movimientos, fortaleciendo nuestro cuerpo físico. Y yo notaba cómo mi cuerpo iba cambiando. Al primer mes era distinto, eliminé muchas toxinas, también notaba mi cuerpo mucho más liviano, muy fuerte, a pesar de que los movimientos eran suaves, había también fortaleza en ellos. Y también nos iba enseñando teoría, nos enseñaba los elementos, nos decía que esta era una forma para meditar, también servía para tener buena salud, y que él lo había aprendido de su profesor Chen Manchi, que había sido un gran sabio, médico, filósofo, también instructor de Tai Chi, y entonces nos traspasaba no solo una forma física, sino que además una filosofía de vida. Y eso era muy interesante. También una forma de comer distinta y en general del cuidado del cuerpo. Así es que todo transcurrió muy bien, muy normal, hasta que un día, después que hicimos mucho tai chi, él tenía una terraza, y bueno, me enseñó dos lecciones. Las dos últimas lecciones que aprendí de él fue que las flores más nauseabundas, perdón, las flores más hermosas nacen de las aguas más nauseabundas. Y eso porque él tenía un tarro así con puras cochinadas. Entonces metía ahí un palo terrible y después me dijo que yo lo tenía que hacer y poner este palo ahí a colgar, y un día amanece allí una orquídea aérea que era una belleza, amarilla, gigante. Y después que yo había tenido agua, al final vine a entender de qué se trataba esta enseñanza. Y la última fue cuando se le perdió el gato. Entonces me llama un día como a las 4 de la mañana y me dice, ¿sabe que el gato está en el techo? Y yo le dije, bueno, pero espere mañana, pues yo le saco el gato, ahí lo llamo y se lo saco. No, 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 me dice, tiene que ser ahora porque si no el gato se va a perder. Bueno, yo tenía tanto sueño, entonces ya me levanté, fui y el gato estaba como al otro extremo del techo, entonces me subí al techo, agarré el gato y se lo traje de vuelta. Y le dije, ya, tome, ahí tiene su gato, yo me voy a ir a dormir. Y él quedó como un poco triste. Y yo le dije, pero si ya le saqué a su gato. Me dijo, ¿usted se da cuenta lo que hizo? Sí, pues le dije, yo le traje su gato. No, me dijo, usted caminó sobre un techo de noche, sin salvaguarda, sin protección. Me dijo, usted ya sabe Tai Chi, entonces ya no puedo enseñarle más. Y esa fue mi graduación, ahí un día en el techo, como a las 4:30 de la mañana. Y fue bien emocionante y también fue así como un poco triste, ¿sí? Porque yo ya sentía que tenía que volver, prácticamente habían pasado 3 meses. Así es que dije, bueno, voy a arrendarme un departamento para una semana para ir
tomando más contacto con el mundo occidental, del que me había perdido un buen tiempo. En ese tiempo, recordemos que no había internet. Entonces, no teníamos comunicación con otros países como tenemos hoy día. Así es que me fui a este departamento, un poco también para hacer compras, como dedicarme más a recorrer la ciudad, eh, y así tener como un cambio previo al regreso a Chile. Eh, y la señora que hacía el aseo de ese departamento tenía un libro de Allan Kardec muy antiguo. Y Allan Kardec había sido un espiritista y me dijo que ella pertenecía a una reunión que hablaban con los espíritus. Pero a mí eso me dio miedo y yo le dije que no quería saber nada de eso. Pero me quedé pensando porque dije, ¿y no será que esos hombres de la caverna a lo mejor son espíritus y puede que sean seres inteligentes, y que me querían dar un mensaje? ¿Cómo podría ser yo para comunicarme con esos seres? Porque se veían tan inteligentes, tan poderosos. Y le comento esto a una compañera de curso de Tai Chi, que era japonesa y que había ido a estudiar literatura. Entonces le cuento y me dice, pero es que yo sé cómo comunicarme con los espíritus, porque yo lo hacía con mi abuelita. Entonces fue a mi departamento y ahí las dos inventamos así como un sistema donde nos íbamos a comunicar con estos seres de la caverna según yo y según ella que lo podía facilitar. Entonces pusimos unos papelitos ahí, pusimos un vaso al medio. Mira, fue una estupidez, ¿sí? Esas cosas tontas que uno hace cuando uno es adolescente. Porque yo no calculé ningún peligro, nada. Yo después entendí que había un destino en esto. Y estábamos las dos como un poco en broma y pensando si vendría o no alguien a comunicarse con nosotras. Y me acuerdo que yo dije que yo no quería nada material, que yo solo quería ser mejor persona. Y entonces estábamos entre conversando y sin mucho asunto, nos daba risa esto, y de pronto, Aileen, este vaso gigante se empieza a mover. Y a mí se me pararon los pelos y me vino un terror, pero una cosa horrible. Yo nunca he vuelto a experimentar algo así. Y le digo, tú estás moviendo el vaso. Me dice, no, me dice, ya tú lo estás moviendo. No, no, no. Y esto se mueve y se desplaza hacia la letra J y luego hacia la letra U. Y empieza a mí a darme un dolor en la nuca, un dolor muy grande como un calambre. Y ese calambre empieza a extenderse hacia el brazo derecho. Y entonces en eso suena el citófono. Entonces nosotras tiramos todo al suelo, nos pusimos a gritar, bueno, fue una cosa escandalosa y eran unas personas que nos venían a buscar para salir. Y nosotros dijimos que no, porque estábamos en esta entretención y no íbamos a salir a perder el tiempo. Así es que volvimos a la mesa, ordenamos todo, le pedimos perdón, ¿verdad?, al espíritu y este vaso se desplaza hacia la letra A y hacia la letra N. Y nosotras entendimos que quien se comunicaba con nosotras se llamaba Juan, o por lo menos así se hacía llamar. Yo no sé si fue porque así era más fácil, podría haber sido otro nombre, no lo sé. Simplemente fue así. Y de pronto yo empecé a sentir más dolor en el brazo derecho. Entonces mi amiga trae un papel, me dice, yo sé que los espíritus inteligentes se comunican si tú le pones un lápiz y un papel. Así es que ella trajo esto y este lápiz cae como una aguja de tocadisco. Yo tenía esa sensación, mi codo estaba levantado y cayó sobre el lápiz, sobre el papel. Y entonces comienza un movimiento totalmente involuntario de mi parte y comienza a dibujarse algo muy extraño porque era un mapa, pero no era el mapa como lo conocemos hoy día, porque aunque yo veía América del Sur completo, veía, digamos, América del Norte un poco distinto, veía a Europa
prácticamente islotes, había un continente redondo muy grande al sur de Italia y después de allí pasa a dibujar el rostro de un hombre que está indicando al cielo y sobre su cabeza un ovni. Y escribe allí la cifra 88 como el año. Eh, yo estaba muy sorprendida con esto que estaba pasando y le digo que me explique cómo se está comunicando a través de nosotras. Y me hace un dibujo de un circuito cerebral, me dibuja unas células que se denominan gigantes de Betz y unas células piramidales que son neuronas y que son parte de un circuito sensitivo motor. Y entonces me explica todo esto con dibujos. Nosotras teníamos que ir descifrando y preguntando. Entonces explica que a través del tai chi yo pude fortalecer mi sistema nervioso, de tal manera que esto a mí no me causara un perjuicio. Y entendiendo esto, que en el fondo era como una especie de mecánica con la cual él se iba a comunicar, nos explica a través de los elementos del Tai Chi que la Tierra va a pasar por un proceso en el futuro donde sería afectada por un gran fuego, pero que ese evento no nos afectaría a nosotras. Eso a nosotras nos dio como un poco de miedo, porque no era nuestro interés preguntar ese tipo de cosas, pero sentíamos que este ser planteaba el tema y nosotras debíamos preguntar acerca del tema. No contestaba preguntas personales, que por supuesto nosotras hicimos, pero nos dijo, por ejemplo, que el tai chi no era una forma de combate ni solamente para tener buena salud, que el tai chi era una expresión de amor a Dios. Y que en este tiempo de la tierra faltaba amor en la humanidad, faltaba paz, pero que habría maestros de amor para sostener este mundo y los mundos. Y eso de alguna manera a mí me dio como una esperanza de que a pesar de que nos planteaba un panorama geográfico diferente, de alguna manera la humanidad se podría sostener. Y entonces insistió en señalar el rostro de este hombre y que llamáramos por teléfono a otra compañera, él dibuja su nombre, porque ella sabe quién es y cómo encontrarlo. Así es que nosotras, bueno, esta conversación se extendió toda la noche, tratando de descifrar los dibujos. También me dibujó un lugar que yo busqué por muchos años, que tenía dos cerros, y en medio de ese cerro, de esos dos cerros, había una casa que fue un lugar que yo busqué como más de 30 años. Después con el tiempo me di cuenta que era mi casa, así donde yo iba a vivir en el futuro. Pero no lo entendí así en ese momento. Así es que entre nuestras interrogantes y el susto que teníamos y todo, ya alrededor de las 6:30 de la mañana, 7, llamamos a esta amiga y ella dijo, estoy segura que yo conozco a ese hombre. Así es que juntémonos a la noche en la Plaza San Martín, que quedaba cerca de este departamento. Así es que mi amiga tenía que irse a trabajar. Yo salí porque dije, yo no me voy a quedar sola en este lugar, expuesta aquí con este espíritu que anda queriendo comunicarse. Así es que salí a caminar. Esta es la Plaza San Martín, se distingue por ese reloj que está allí. Y salí a caminar todo el día, sentía yo, Juan había dicho que él me iba a enseñar tai chi, cómo se había enseñado en los templos Shaolin, hacía miles de años. Pero para eso yo tenía que ir a la plaza. Entonces vestí un jogging, un buzo blanco, y me fui con todos los papeles que habíamos escrito, con los mapas, con todo, para mostrárselos a mi amiga, la que iba a venir. Entonces quedamos de juntarnos las tres. Ya llegó entrada la tarde, las 8:30 de la noche aproximadamente, fui a la plaza.
Y me puse a hacer tai chi, como es muy común en Buenos Aires. La gente hace este ejercicio en las plazas. Y entonces yo me puse a hacer esto, pero sentía esa fuerza que había estado en mi brazo, la sentía en todo el cuerpo. Y los movimientos de Tai Chi tenían una leve variación a la que me había enseñado mi maestro. Eran más amplios, más extensos, y yo tenía una sensación que no había experimentado nunca de armonía, de unidad, de belleza, de flexibilidad. Era una delicia. Y estaba en eso, sintiendo esto, un giro, otro giro, y de repente veo un hombre que venía caminando muy rápido hacia mí, muy alto, muy delgado, y me llama la atención que viene tan abrigado, porque traía un pullover grueso y unos pantalones también gruesos, y era noviembre, entonces hacía calor. Y me dio una sensación, y mientras me dio otra vuelta, otro giro, y de repente este hombre estaba al lado mío. Yo mido 1,74 m, entonces calculé que él debe haber medido 1,95 m aproximadamente. Y se pone al lado mío y me dice: buenas noches, María Elena, ¿cómo está? ¿Trajo los mapas? Y, y a mí me dio un miedo, pero un miedo. Mira, me puse a temblar y sinceramente mi primera decisión fue huir, pero no pude, porque esa misma fuerza que me hacía danzar un momento antes me dejó como prisionera, no me pude mover. Y entonces lo único que atiné fue a llorar, ¿sí? Y me saltaron las lágrimas, ¿sí? Y entonces este hombre me dijo: no se preocupe, me dice, no le voy a hacer nada, no le voy a hacer daño, quédese tranquila. Y me toma del codo, y entonces esta fuerza me suelta. Y me dice: tome asiento. Y me siento en un banquito en la plaza, ya era de noche, en ese mismo banquito que ustedes están viendo allí, y él se sienta al lado mío. También llega otro señor, más joven, también muy alto, vestido también con ropa de calle, normal, una camisa celeste, me acuerdo que llevaba, una chaqueta de mezclilla, y otro señor más pequeño que quedó como vigilando este encuentro, que tenía un uniforme azul y botas negras. Y entonces yo seguía muy nerviosa en esta situación, muy intranquila, y este señor me pregunta nuevamente por los mapas, era lo que más quería él ver. Entonces saco los dibujos, le paso los mapas, le digo: usted es el hombre del dibujo. Y él mira y me dice: sí. Me pregunta también si yo hablo inglés, que para ellos era más fácil. Este otro señor que se había sentado al lado mío, el otro, también me había dicho mi nombre, me había saludado con mi nombre. Entonces yo estaba muy nerviosa, les dije que sí, que hablaba inglés, y ellos comienzan a hablar en otro idioma, muy raro, un poco gutural, tenía muchas vocales A, yo no lo entendía, supongo que era parecido al ruso, algo así, si yo pudiera semejar a otro lenguaje. Y entonces asienten entre ellos, conversan y guardan estos mapas. Yo pensé que se iban a ir en ese momento. Yo dije: ya, les entregué todo, eh, yo me quedo tranquila, me voy. Pero ellos se quedaron allí y sabían que yo estaba estudiando Tai Chi, sabían que había viajado a Buenos Aires para eso. Y yo les pregunté, por supuesto, quiénes eran ellos, por qué yo tenía esto dibujado y quién era Juan. Entonces ellos me dicen: mira, nosotros no somos de acá, tampoco podemos decirte de dónde somos, solo que viajamos y encontramos a personas como tú, a las cuales les tenemos que entregar una información. Y recorremos todo el mundo para eso. Ya, le dije yo, ¿pero quiénes son ustedes? Entonces me dice: nosotros somos apóstoles.
Y yo la única palabra de apóstol que había escuchado alguna vez era de la enseñanza. Yo fui criada en la iglesia católica, así es que pensaba como los apóstoles de Jesús. Entonces yo le dije, pero ¿cómo apóstoles? Le dije, ¿qué significa apóstol? Y ellos me dicen, apóstol significa servidor. Ya dije yo, ¿y a quién sirven? A Jesús, el Cristo. Entonces me quedo pensando yo y me tranquilicé un poco. Dije, bueno, si estos hombres hablan de esto, puede que no sean malos. Eh, yo le dije, pero ¿y por qué quieren hablar conmigo? Entonces me dijeron, mira, en tu planeta va a haber una gran realineación de energías y eso va a provocar en una parte, por una parte, eh, grandes movimientos de naturaleza geológica y geofísica, pero también habrá grandes cambios de naturaleza espiritual. Y tú estás involucrada en estos cambios de naturaleza espiritual. Yo no sabía cómo esto podría darse. Entonces me dijeron, ah, y la otra cosa que va a ocurrir es que Cristo va a volver a la tierra. Entonces yo pensé, ¿será que Jesús irá a nacer otra vez? Le dije, pero yo pensé, si buscan una virgen, estamos mal. No es mi caso. Siga participando. Entonces, mira, eran cosas que yo pensaba, pero ellos se reían de repente, como si hubieran leído mi pensamiento. Entonces se ríe el mayor, me dice, no, él no va a nacer, él va a volver. ¿Y a ti eso qué te parece? Yo le dije, me parece súper bien, porque yo no sé, le dije, yo no sé dónde son ustedes ni si se habrán enterado, pero aquí en la tierra las cosas están bastante desordenadas, bastante mal. Entonces que Jesús vuelva a mí me parece, pero lo mejor que podría pasar. Yo me empecé a relajar, ¿sí? Y les dije, oye, pero ¿quién es Juan? Ah, dicen ellos, Juan, sí, sí, lo conocemos. Ellos como que se relajaron también. También me dijeron, es el apóstol Juan. Entonces yo dije, ya, apóstol ya sé que significa servidor, ¿sí? Y servidor de Cristo. Qué bien, me dije. Oye, y yo en ese momento sentí que estaba frente a una oportunidad única y que tenía que tranquilizarme para poder establecer un diálogo con ellos. Tenía que ser valiente. Ya vi que no me estaban haciendo nada, que eran muy gentiles, eran muy amables. Entonces yo dije, ya tengo que aprovechar de preguntar. Y en vez de preguntar algo interesante, le pregunté si yo me iba a casar y si iba a tener hijos. Y cuando pienso en eso encuentro que fui tan idiota, pero la verdad es que no se me ocurrió otra cosa entre los nervios y todo. Y ellos me dicen, sí, claro, me dijeron, vas a encontrar un hombre bueno y vas a tener 2 hijos varones. Ay, dije yo, qué bueno, porque eso era como un deseo grande de mi alma. Y entonces yo me quedé contenta con eso. Mira, ya me podían revelar lo que quisieran. Después de eso, como que me daba lo mismo. Entonces me preguntan ellos, ¿a ti te gustaría ayudar a que Jesús vuelva a la tierra? Y a mí me dio risa, le dije, pero ¿cómo ayudarle? Dije, si hay alguien que no necesita mi ayuda, es precisamente Jesús. Él puede volver solo porque tiene como superpoderes. Entonces a mí no me necesita. Y me preguntaron, ¿pero te gustaría ayudar? Y yo le dije, pero le volví a insistir, es que no necesita mi ayuda. ¿Pero te gustaría? ¿Crees que es posible para ti? Insistieron. Entonces yo dije, bueno, mira, si el problema es la escasez de personal y hay algo en lo que yo pueda ayudar, por supuesto que sí, claro que me gustaría. ¿Cómo no? Le dije a cualquiera. Y me gustaría ayudar, claro que sí. Entonces me dijeron, mira, eh, los cambios relacionados con lo espiritual tienen que ver con un cambio de conciencia en los seres humanos. Y para que tú puedas comprender qué significan estos cambios de conciencia que van a ayudar a que Cristo retorne a la tierra, entonces tú vas a tener que viajar por todo el mundo para darte cuenta de qué significa esto. Entonces yo pensé
y dije, bueno, ahí estamos mal. Entonces le dije, oye, como ya había agarrado confianza, le dije, oye, ¿ustedes están tontos o comieron caca? Le dije, ¿cómo se les ocurre que yo voy a viajar si yo no tengo un peso para viajar? Y entonces ellos quedaron pensando así, se miraron uno al otro. Caca, dijo uno, como que estaban intentando descifrar. Y de repente se largan a reír, pero mira, se rieron no sé cuánto rato, uno se echó para atrás para reírse. Y después se señalaban uno al otro en su idioma, pero yo entendía que era como que se hacían broma. Y después que ya se les pasó la risa, entonces me dicen, no, no, no comimos caca, así como para aclarar. Entonces, no, tú no te preocupes de eso, que nosotros vamos a arreglar todo. Ah, dije yo, bueno, mira, si ustedes pagan ningún problema, yo feliz. Esto que tener una misión espiritual de tener que viajar por el planeta a mí me pareció estupendo. Entonces, ellos me dijeron que no iban a ser necesariamente viajes de turismo, ¿sí? Que yo en cada lugar iba a encontrar una persona que me iba a, de alguna manera, ayudar y a señalar las cosas que yo debía captar para entender de qué se trataba este gran cambio espiritual que iba a afectar a la Tierra, mientras en otra parte de la Tierra ocurrían estos cambios geológicos y geofísicos. Así es que yo me quedé muy contenta con eso y de repente me di cuenta que mis amigas no estaban. Así es que les pregunté por ella y ellas me dijeron, ah, me nombraron a una de ellas, ella no va a venir. Y mi otra amiga, ella no nos ve. Pero ¿cómo no nos ve? No, me dijeron, porque nosotros tuvimos que de alguna manera descender para conversar contigo y tú tuviste que elevarte para conversar con nosotros. Estamos en un plano distinto, por lo tanto tu amiga no nos va a ver. Entonces dijeron que tenían más información para entregarme, pero era algo más extenso y por lo tanto yo tendría que juntarme con ellos nuevamente al día siguiente. Si yo quería, ellos nunca me impusieron nada. Entonces yo pensé y dije, bueno, ¿saben qué? Todo esto que está pasando es bien raro. Entonces yo voy a venir a juntarme con ustedes de nuevo, pero no necesariamente porque yo crea todo lo que ustedes me están diciendo. Yo quiero ver si es que me estoy volviendo loca o qué. Yo tengo que saber hasta dónde llega esto. Así es que esa es la razón por la cual yo voy a venir mañana con ustedes. Y les dije así con el dedo. Así es que acordamos eso. El más alto se fue con el más pequeño y el más joven me fue a dejar a mi departamento. Y yo le dije que me esperara para entregarle mi número de teléfono en caso que nos perdiéramos. Así es que entré, pedí un lápiz, anoté, le entregué el número de teléfono y en eso veo que el más alto estaba en la vereda del frente esperándolo a él, como tratando de evitar que conversáramos un poco más y lo llamó y este joven se dirigió hacia él rápidamente, se despidieron. Bueno, me reuní con mis amigas, que por supuesto dijeron que todo esto era una locura. La que se suponía que iba a ir no fue porque unos amigos que no veía hacía 6 años la fueron a visitar. La otra estuvo allí, no nos vio. Y quisieron, por supuesto, que yo al día siguiente no fuera. Y yo les dije, tengo que ir, porque yo tengo que saber hasta dónde llega esto. Así es que al otro día me acompañaron a la hora que habíamos fijado con estos señores, las 12 del día. Y a mitad de camino dejamos de vernos, simplemente no nos vimos más. Y yo pensé que a lo mejor les había dado miedo o algo y finalmente yo seguí y llegué a la plaza. Entonces tenía bastante miedo, estaba bien triste, esa es la Plaza San Martín, de día, donde ya nos íbamos a encontrar y pensé que en mi familia. Pensé que lo que estaba haciendo era un inmenso riesgo, que me habían dicho que esto iba a ser un viaje. Yo no pensé que era un viaje de conciencia, yo entendía todo literal, creí que era un viaje físico. Por lo tanto, llevaba un bolso con toda mi ropa, ¿no? Y cuando estoy en la plaza llega un señor que me lo había presentado una de estas amigas, un señor muy serio y muy como agresivo.
y me dice, sé que vas a ir de viaje. Y yo dije, pero ¿por qué llegaste tú aquí? Pensé que a lo mejor eran más personas. Me dijo, bueno, yo a las 11 entro en meditación y algo me dijo que viniera para acá. Pero tú no puedes ir con estos señores. Estos señores llevan a cosas terribles. Y tú ya estás perdonada, no hace falta el sacrificio. Oye, y ahí me vino un miedo de nuevo. Dije, pero ¿qué es esto? ¿Cómo sabe este hombre? ¿Por qué me dice esto? Y entonces llegan, llega el más joven y me pregunta si este señor yo lo conozco. Y yo le dije, lo vi una vez, yo pensé que venía con ustedes. No, me dijeron, no, él no viene con nosotros. Se acerca el otro, el mayor, y se pone uno a cada lado mío. Y me dice que lo mire, me hace un gesto así con los ojos. Y cuando miro a este señor, tenía una mirada de odio, una mirada torva. Y en ese momento me dice, me insulta, me dice, eres estúpida, me dice, ¿cómo vas con ellos? Vete de aquí, me dice. Y a mí me da miedo, pero veo que este hombre no se puede acercar más, hay un límite que él no puede traspasar. Y entonces comienza a insultarme mal. Yo dije, bueno, entre estos dos señores y este otro, que es un ordinario, sí, que me está tratando de esta manera, prefiero ir con estos dos desconocidos. Entonces le dije, mira, ¿sabes? No me moleste, yo ya tomé mi decisión, yo no sé por qué tú estás aquí, lo que estás haciendo, pero te ruego por favor que te vayas. Y entonces me di media vuelta y estos hombres me dicen, este es un lugar peligroso, nos vamos a retirar de acá. Y nos fuimos caminando hacia un café que estaba en una esquina de la plaza, que en ese tiempo se llamaba Petit Paris, pero que después cambió de nombre y hoy día se llama Rapa Nui. Entonces nos fuimos hacia ese café. Yo estaba muy nerviosa. Ese es el café, justo en la esquina, ahí estaba. Eh, Hoy día se llama, como les cuento, Rapa Nui. Nos metimos ahí a ese café. Ellos pidieron, sí, un café para mí. Ellos siempre tomaron agua, sí, en los lugares donde estuvimos tomaron agua. Pero pidieron un café para mí y me dijeron que estuviera tranquila. Yo le dije, esto no es un viaje. Yo me di cuenta que no era un viaje. Dije, estas son pruebas, ¿verdad? Como si en mi alma yo hubiera sabido que me iban a someter a una serie de pruebas. Y ellos dijeron sí. Y entonces dije, bueno, eh, será. Yo acepté, sí, que iba a pasar por una serie de pruebas. En eso vuelve a entrar este hombre y nosotros nos retiramos de allí. Finalmente llegamos a... Yo sentía que ellos buscaban un lugar donde pudiéramos estar tranquilos y conversar. Y llegamos a la estación de trenes de Retiro, que está ahí mismo, cerca de la Plaza San Martín. Es una estación donde entra, sale gente. Ahí está, la pueden ver. Y entonces entramos a un restaurante que estaba allí y yo estaba muy nerviosa con lo que había pasado. Y entonces ellos quería pasar al baño también, porque siempre las mujeres queremos pasar al baño. Pasé al baño, ahí pasé un susto con una señora que me hizo unos gestos también bastante agresivos. Y salí de allí y finalmente me llevaron ellos a una mesa. Nos sentamos allí y me dijeron, mira, queremos que tú observes el mundo y que nos digas todo lo que estás viendo de las escenas que hacen estas personas. Nos sentamos allí donde se ve ese señor, en esa mesa del fondo, con la ventana hacia la izquierda que daba hacia la plaza y todo el restaurante hacia el frente. Así es que me dijeron, no te pares de esta mesa, a menos que nosotros te lo digamos. Solo relátanos lo que ves. Y entonces yo comienzo a observar a la gente. La gente que había allí se retiró y entró otro tipo de gente. Entraron unas personas como mendigos. Y me di cuenta que muchos de ellos no tenían la esclerótica de blanca. Sus ojos eran completamente negros.
Y los apóstoles me dijeron que no tuviera miedo, solo que observara lo que hacía. Y yo empecé a observar una serie de escenas eh, que tenían que ver con la rapidez del mundo actual, con el desprecio a otras personas, con el botar recursos, y así, una serie de cosas que yo a ellos les iba describiendo. Pero en un momento, Eileen, esta observación cambió y ellos me comenzaron a preguntar y a señalar escenas de mi vida. Y escenas especialmente en las que yo había sido indiferente y había pasado de largo eh, y no había atendido ni había sido compasiva. Me di cuenta que estos hombres conocían toda mi vida y que este momento iba a ser bien duro porque no había nada que yo pudiera esconder de ellos. Y este fue un examen de conciencia que duró 12 horas seguidas, donde no me pude parar de esta mesa, donde sufrí en carne propia todo lo que yo había hecho sufrir a otros, donde vi que en esa misma mesa, sí, con uno de los apóstoles a cada lado, comencé a observarme a mí misma, comencé a observar cuán indiferente había sido, lo mala persona que había sido muchas veces, y me sentí muy mal. Eh, Ellos fueron, la verdad, bastante severos conmigo, muy severos, y no dejaron pasar una sola mota de oscuridad. Todos los seres humanos tenemos luz y oscuridad, pero yo nunca había hecho una reflexión tal como hice con ellos de la oscuridad que yo traía. No solo de esta vida, también de otras vidas. Y fue, creo que lo más duro que me ha pasado en la vida. Y sentía que estos hombres tenían razón en todo, no había nada que yo pudiera negar. Estaban limpiando mi casa interna completamente, todo aquello que yo veía dentro de mí no era más que sombras, indiferencia, eh, malos tratos, orgullo, soberbia, todo lo que uno puede observar un ser humano, ironía, eh, los errores que cometemos con más conciencia o sin ella. Y cada vez que lo recuerdo se me hace muy duro. Vuelvo a sentir otra vez ese dolor, la pena, vuelvo a, a sentir que no necesariamente uno es buena persona. Tiene mucho que reparar en esta vida. Yo eso es lo que siento, ¿no? Y de alguna manera he procurado hacerlo, algunas veces con más éxito que otras, pero esta especie de limpieza fue como vivir el apocalipsis en 12 horas, mi propio apocalipsis. Yo viví el fin del mundo, mi mundo. Todo lo que yo creía lo había construido en base al dolor de otros o en base a la falsedad de mis creencias, las que tenía hasta ese tiempo. Y entre tanta pena y dolor que sentía en esos momentos, hubo un instante en que yo pensé que me había ido al infierno por mala, que me había muerto, que eso era lo que me había ocurrido. Y en ese momento yo sentí la voz de Juan, que me dice, no es eso, resiste. Entonces volví a tomar impulso y a sentir de todo lo que estos hombres me iban diciendo. Notaba que al menor de ellos eso le afectaba mucho. Y yo le dije que estaba bien, que era cierto, todo lo que estaban diciendo era cierto.
y que tal vez no iba a poder yo reparar todo aquello en una vida. Y entonces el menor de ellos me dijo, pero hay alguien que tú recuerdas. Y yo pensé, ¿a quién podría recordar en esta circunstancia? Y entonces comienzan a aparecer imágenes de otras vidas. Yo no entendía que era otra vida porque yo no sabía de eso, pero yo me veía muy joven y me veía en un templo egipcio y veía a otro joven que era muy especial y que todos lo cuidaban de una manera especial. Y ese joven era Jesús. Entonces yo dije, ¿será Jesús? Y ellos me dicen sí. Y me preguntan, ¿qué más recuerdo? Y yo trataba de explicarles que no era que yo recordara, aunque de verdad era eso, sino que yo tenía unas imágenes que me venían a mi cabeza de Jesús y de este templo y de lo mucho que todos lo amábamos, que todos lo queríamos y a pesar de su juventud, lo grande que él era. Y eso fue como un bálsamo para mí en ese momento y me dio mucha emoción verlo. Pero también me sentí muy mal, porque dije, no soy digna ni siquiera de, perdón, de recordar esto. Entonces me entregué a la muerte en ese momento y sentí un vacío inmenso, inmenso. Y en ese momento ya dieron las 12. Y yo creí que estaba muerta, eso era mi sentir en ese momento. Y entonces veo frente a mí una mujer blanca, como si fuera una novia joven que comienza a acercarse a nuestra mesa. Y estos hombres agachan la cabeza y dicen, Hosana María. Ella llegó con un respeto. Y esta era una mujer joven, hermosa. Y me mira y en sus manos aparece el planeta. Me dice, este será un mundo mejor. Y tú eres Lucía, luz en la sombra. Regala tu ropa a los pobres. Y entonces esa mujer gira y yo supe que las pruebas habían terminado. Entonces tomé mi bolso y la seguí. Había un joven que abrió la puerta y yo la seguí hacia la calle. Perdón. Y al atravesar la calle le dije yo a una señora que estaba en la vereda si quería ropa. Y le di mi bolso. Y ella observa el bolso y me mira y también ella gira su mirada y ve a esta mujer. Y se pone a llorar en la calle. Y dice, ¿quién sos? Como en argentino, ¿quién eres? ¿No? Y yo no digo nada, yo solo sigo a esta imagen casi transparente que comienza a desaparecer y atravieso la calle y llego al lado del reloj de la plaza. Me siento vacía, pero me siento también tranquila. Y de pronto ese vacío comienza a llenarse con luz y comienzo a sentir un amor que no había sentido en mi vida. Nunca lo he vuelto a sentir. Y en un minuto aproximadamente supe que todo lo que había pasado estaba bien y que así como yo había pasado esta prueba en pequeño, la humanidad la pasaría en grande, que yo había sido una muestra de lo que la propia humanidad iba a vivir, que esta depuración era necesaria. Y entonces tuve acceso a Eileen en
en segundos todo el conocimiento que yo hubiera querido tener. Todo, química, matemáticas, biología, idiomas, entendía todo, pero además sentía un amor infinito, infinito, tan inmenso, que esta vez pensé que me iba a morir de amor. Y entonces estaba en esa especie de éxtasis, en esta vivencia de amor sublime, radiante, hermosa. Me sentía llena, llena de luz y de amor. Y en ese momento estos hombres llegan al lado mío. El menor de ellos estaba llorando. Y yo le dije, tranquilo, todo está bien, yo sé. Y cuando los miro a los dos, sé que nos conocíamos de antes. Sé que éramos amigos, que no eran extraños, que siempre estuvimos juntos. Y ahora yo estaba aquí en una posición distinta a la de ellos. Entonces nos abrazamos como si hubiéramos sido los mejores compañeros. Y yo supe en ese momento que yo misma de alguna manera les había pedido venirme a despertar de esta manera. Creo que de otra forma no hubiera sido lo mismo. Y entonces en ese momento aparece una luz sobre nosotros, dorada, como con la forma de un plato, y yo comencé como a descompensarme un poco en ese momento y sentía que quería irme. Y el mayor de ellos me dice, no, me dice, te tienes que quedar. Y entonces esa descompensación que tuve hizo que se me empezara a quemar el pelo. El pelo se me quemó 5 centímetros, se me quemaron las cejas, las pestañas, la cara. Las manos se me empezaron a poner rojas. Entonces este hombre me abraza y me dice, cierra los ojos, cierra los ojos. Y yo me quedo así, toda chamuscada, un poco humeando. Y cuando abro los ojos, esa luz ya no estaba sobre nosotros. Y me dice, ya es momento de retirarnos, nos tenemos que ir. Y yo les pregunto, ¿los voy a volver a ver? Y ellos me dicen, sí, en el futuro. Tú tranquila, tú solo escribe, escribe todo lo que te ocurrió. Y en eso aparece otro señor, un rubio, con el mismo uniforme azul, con botas negras, y les dice, a ustedes dos los vamos a sacar de acá. A mí me hace solo como una venia nada más y se va. Y ese fue el momento ya de nuestra despedida. María Elena, definitivamente que hay muchísimas preguntas que te tengo que hacer sobre ese mapa, sobre qué pasó de ese punto en adelante, así que por favor prométenos otra segunda entrevista. Bueno, te lo prometo, claro que sí, encantada. Bueno, muchísimas gracias por haber estado conmigo, el tiempo se me fue volando definitivamente y gracias a todos también por estar aquí en esta entrevista. Les dije que es una historia fantástica. Nos vemos entonces la próxima, el domingo a las 10, con otra entrevista interesante. Hasta la próxima.